Aboraboye. Hola, ¿qué tal amigos de Leifa Oyo International? Es un gusto y un placer saludarlos nuevamente hablando de nuestra gran pasión que es Ifá. Hoy vengo a compartirles una enseñanza de Ifá que es tan poderosa y delicada. Una regla espiritual que muchos pasan por alto. Mas sin embargo, esta regla espiritual sostiene toda la ética, la humildad y el equilibrio dentro de la práctica de Ifá para un babalago, para una Eyan Ifá. Ifá nos dice que un sacerdote no debe hacer su propio epo. Esta afirmación está en uno de los versos del Lotu Oti Ogbe. Y esto va más allá que un simple consejo. Es un llamado a la conciencia espiritual, a la comunidad entre practicantes de Ifá, babalawos y Eyan Ifás, y desde luego a la integridad en ese trabajo con las divinidades, con los Irunmale, con los Orisha. En este video vamos a analizar este verso a profundidad. Vamos a entender esa sabiduría en la práctica de Ifá y ver cómo incluso el mismo Orunmila respetaba esta ley y reflexionar lo que significa realmente servir en Ifá. Si eres un babalago, una Eyan Ifá, un estudiante o simplemente una persona que valora la espiritualidad auténtica, este mensaje es para ti. Muy bien, el verso del Lotu Oti Ogbe dice lo siguiente: Atiafun ejoro on losogun funguan nire eboniwanikose. ¿Qué quiere decir esto? Este verso dice: se hizo consulta para el ejoro, el conejo, la liebre, cuando iba a apaciguar a Ogún por el bien del pueblo de Ire. Le dijeron que hiciera Ebo. ¿Y quién fue que hizo ese ritual tan importante? Ejoro, la liebre, el conejo, fue quien hizo el sacrificio. Pero aquí viene el detalle más importante. Ifá concluye que nadie debe hacer su propio Ebo, su propio sacrificio. Así como Ejoro, cada babalago, cada Eyan Ifá necesita de otro que le ayude, que le permita canalizar esa energía. En este verso, el protagonista es Ejoro, la liebre, el conejo. Vamos a analizar qué representa este animal. Este animal representa esa astucia sin orgullo, representa la agilidad sin violencia, la prudencia sin pasividad. La liebre no es el animal más fuerte, pero es sabio, rápido, astuto y no se enfrenta directamente, sino lo hace siempre con inteligencia. Por eso es que la liebre es quien realiza el Ebo en este verso, no por fuerza, sino por sabiduría y compromiso por el bien común. Esta regla espiritual existe por una razón clara. El ego puede interferir en lo sagrado, en lo espiritual. El babalago, la Eyan Ifá que hace su propio Ebo, está actuando como sacerdote, como cliente e intermediario, todo a la vez. Eso genera un conflicto
energético y ético. Incluso si conoces perfectamente el procedimiento, si conoces perfectamente todos los rezos, Ifá te pide otra cosa: humildad, disciplina y confianza. Esto no debemos de entenderlo como un castigo, sino más bien como una protección de Ifá. Ifá nos recuerda que no estamos por encima de nadie, que necesitamos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, y que el camino de un babalago, de una Eyan Ifá, no es un camino solitario, se camina con otros. Además, Orunmila mismo nunca se hizo su propio epo, nunca lo hizo. En los hoyos de Ifá, cuando Orunmila enfrentaba una crisis, un problema, un conflicto, una necesidad, siempre acudía con otro babalago, con algún estudiante, siempre acudía con alguno de sus hijos espirituales para que lo consultaran, y no nada más eso, para que le llevaran a cabo el ofrecimiento. Orunmila se encargaba de conseguir los materiales y los llevaba con ese babalago, con esos estudiantes, con esos aguos, para que le hicieran el evo. De esa manera, Orunmila lo hacía, aunque él mismo era el dueño del conocimiento. Aunque Orunmila es el gran sabio, el gran intérprete de Ifá, respetaba este orden espiritual. Eso lo hace aún más grande, porque el verdadero maestro enseña con el ejemplo. Esta enseñanza de este verso de Lotu Odiope también nos recuerda algo muy poderoso en Ifá. El babalago no camina solo. El sacerdocio no es una carrera individual, es una red que nos conecta con nuestros hermanos, con otros estudiantes, practicantes de Ifá. En Ifá hay un principio que lo sostiene todo. Tú haces evo por mí y yo hago lo mismo para ti. Esta práctica fortalece el Ashe. Desde luego también construye relaciones sólidas, basadas en la confianza, y previene desde luego también el abuso de poder espiritual. Nadie es omnipotente. Todos necesitamos el apoyo de alguien. Un aguo que hace su propio epo rompe con este equilibrio, rompe con esta ley espiritual establecida en Ifá, pierde el espejo que le ofrece otro aguo, pierde la objetividad y en el fondo pierde parte del Ashe. ¿Quieres crecer en Ifá? Entonces, cultiva una red de hermanos babalagos, de practicantes de Ifá, con los que puedas compartir una consulta, con los que puedas caminar esta senda aquí en la tierra. Ifá no fue diseñado para ser un monólogo, es un diálogo eterno entre sabiduría, práctica y desde luego la comunidad. Así como Ifá enseña que un aguo no debe hacer su propio epo, también nos enseña que no debe consultarse a sí mismo. ¿Por qué? Quizá muchos de ustedes estén preguntando si estoy iniciado en Ifá, si he sido consagrado. La respuesta es muy simple, porque cuando uno se autoconsulta con Ifá, es casi imposible separar las emociones como el deseo, el miedo, las expectativas personales, el ego y desde luego todas esas emociones que envuelven en ese momento a la persona.
por lo que es muy complicado interpretar lo que está diciendo Ifá. El babalawo puede terminar proyectando su deseo en la interpretación del lotu, puede racionalizar el resultado, incluso justificar acciones y de la misma manera ignorar serias advertencias que Orunmila le pueda hacer. El resultado de todo esto es una consulta contaminada, una consulta que, espiritualmente hablando, no le va a dar el soporte, la guianza que necesite ese babalawo. Por eso, Orunmila mismo, siendo ese gran sabio, ese supremo practicante de Ifá, siempre acudía con otros babalawos para consultarse. Él respetaba este principio de cuando uno está implicado en el problema, en la situación, las emociones te envuelven y no puedes ver con claridad el consejo, la recomendación que Ifá te está dando. Esta es una ley espiritual universal. El recipiente no se puede llenar solo. El ojo no se ve a sí mismo. El babalawo, la Iyan Ifá, no se ilumina solo. Entonces, a través de Odiope, ¿qué nos está diciendo Ifá? Si estás confundido, babalawo, Iyan Ifá, busca a un compañero, un hermano o hermana que te consulten. Si tienes una duda importante, no vayas tú al tablero de Ifá, no tomes tu ópele y te consultes por ti mismo. Permite que alguien más lo haga. Acude con humildad con otro sacerdote, con otra sacerdotisa, porque el verdadero poder está en reconocer tus límites. En términos prácticos, Ifá es claro. Para un babalawo, para una Iyan Ifá, no te hagas tu propio ego, aunque sepas cómo hacerlo. Pide siempre a otra persona que te apoye, una persona de confianza, para que te lo realice. Si no tienes cerca, busca establecer redes de intercambio espiritual. Busca conectarte con algún otro hermano o hermana para que te apoyen, para que de esa manera lo puedas llevar a cabo. Además de no hacer su propio ego, un babalawo, una Iyan Ifá, tampoco debe interpretarse su propia consulta, autoconsultarse. Esto genera un ciclo de autoengaño. Esto genera que se pierda la objetividad y que la She no fluya con claridad. Para un babalawo, para una Iyan Ifá, si se necesita consultar Ifá, pide a otro que te consulte. No importa cuánto sepas, no importa el conocimiento que tengas, el ego puede nublar tu visión. Recuerda que incluso Orunmila buscaba un estudiante, buscaba otro babalawo para poder recibir un mensaje claro y sin distorsión. Para una comunidad es importante asegurarse que el babalawo, la Iyan Ifá, actúen con ética. Nunca permitan manipulaciones de falsos sacerdotes. Nunca permitan que este proceso se envicie, para que de esa manera no sufran engaños ni estafas. Cuando el ego entra al ritual, el Ashe se bloquea. Ifá protege siempre a quienes siguen sus principios. Este verso que hemos analizado no solo es una advertencia, diría yo, es una joya de sabiduría que nos revela una verdad poderosa, un principio espiritual bajo el cual se establecen las bases de la práctica de Ifá. En Ifá, la grandeza no se mide por cuánto sabes,
no se mide por cuántos rezos conoces, no se mide por cuántos oriquis recitas, no se mide por cuántos cantos sabes, se mide por cuánta humildad practicas. Un babalago, una Iyanifa madura, son quienes reconocen que necesitan ser guiados, que no interpretan sus propias consultas, que no llevan a cabo el epo por su propia mano. Ifá nos recuerda que el verdadero poder del babalago, de la Iyanifa, no está en su conocimiento, sino en su capacidad de vivir lo que se enseña. Cuando un babalago, cuando una Iyanifa reconocen que necesitan el apoyo, el soporte de un hermano, de una hermana, no pierde fuerza, al contrario, gana equilibrio, gana Ashe. Cuando un practicante de Ifá acude humildemente a que lo consulte un hermano, una hermana, y deja que le hagan su epo, no pierde dignidad, gana luz. Esta enseñanza de Ifá es un llamado a la ética, al respeto por el ritual y a la espiritualidad con integridad. Así que, babalago, Iyanifa, recuerda siempre, no estás solo, no camines solo, no te sirvas a ti mismo, sirve y déjate servir. No te consultes tú mismo, no te hagas tu propio epo. Rodéate de compañeros con los que puedes crecer, llorar, celebrar y sanar. Eso es Ifá, un sistema de sabiduría viva que se fortalece en comunidad y se protege con la humildad. Ese es el verdadero camino del babalago, de la Iyanifa. Si esta enseñanza te inspiró, te invito a dejar un comentario. Con gusto lo voy a leer. De la misma manera, si conoces a un grupo de babalagos, de Iyanifás, y quieres compartir esta sabiduría tan importante, compárteles este video. Suscríbanse al canal y desde luego continuaremos haciendo nuevos videos referentes a esa sabiduría profunda que hay en Ifá. Ten presente que esto es más que un mensaje. Es un compromiso con el legado de Orunmila. Ashe.